Muy bien, entonces estamos comenzando ya con lo que es nuestra clase de esta noche, que se va a llamar Humildes en la Iglesia. Continuando con este taller que estamos llevando, la guía a la humildad para el corazón orgulloso, tenemos la clase número 7 llamada Humildes en la Iglesia. Hemos estado revisando el tema de la humildad y el orgullo. La semana pasada hablamos de humildes en la familia, ¿la recuerdan? Fue una clase interesante, una clase muy profunda y muy práctica. Y el día de hoy va a ser lo mismo, va a ser algo muy práctico. Cómo vivir la humildad en la iglesia cristiana. Vamos a recordar primeramente lo llamado la Gran Comisión. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vemos la continuación, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muy bien. Este pasaje, Mateo 28, 18 al 20, se le llama la Gran Comisión. Fue el último mensaje de Jesús a sus discípulos justo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado. Fue un momento muy importante para ellos porque fueron las últimas palabras que les dejó y el gran encargo que también les dejó. Y ese encargo consistía en ir a todas las naciones del mundo, predicar el Evangelio, convertir a las personas en verdaderos discípulos de Jesús y después continuar enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. Y si hacían eso, la promesa que Jesús les dejó es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿cómo estar seguros que Jesús camina con una iglesia, que Jesús está en una iglesia? Bueno, pues hay que fijarnos tal vez primeramente si esa iglesia obedece la gran comisión, si están haciendo discípulos y bautizándolos, y por otro lado, si están enseñándoles a obedecer y a madurar en su fe. Esas dos cosas son claves para identificar una iglesia cristiana, como la Biblia lo pide, como la Biblia lo enseña. Algo que quiero, pues, animarnos unos a otros es acerca de nuestra familia de iglesias, las iglesias internacionales de Cristo. Como saben, pertenecemos a esta familia de iglesias a nivel mundial. En México se llama la Iglesia de Cristo en México, AR, y así en varios países, en muchos países de hecho del mundo tenemos iglesias. Uh, y bueno, yo he estado en esta iglesia ya por 32 años. El próximo mes de junio cumplo 32 años de haberme bautizado. Llegué a los 19 años de edad y ya había yo estado en una iglesia y había visitado otras iglesias. En una iglesia estuve 9 años y en ese transcurso también visité otras iglesias. Pero cuando comencé a conocer esta iglesia, algo que a mí me llamó mucho la atención fue lo que vemos aquí en pantalla. En esta iglesia encontré una combinación de dos cosas. Por un lado, el énfasis en hacer discípulos y bautizarlos, tal como dice la Gran Comisión. Y por otro lado, el énfasis en ayudar a la gente a que siga obedeciendo la palabra, enseñarles a obedecer y madurarlos en la fe. Estas dos cosas no son comunes en todas las iglesias. Muchas veces cuando llevamos tanto tiempo aquí en la iglesia, pues pensamos que todas son iguales y no pasa nada, pues me cambio de iglesia, es lo mismo. No es lo mismo. Yo estuve en una iglesia de mucha gente con instalaciones impresionantes, con un coro espectacular, donde iban artistas de la televisión, del cine, era su iglesia, esa congregación, y nos levantábamos el cuello, no, es que aquí en esta iglesia viene tal artista, y aquí viene tal artista, wow, yo estoy en esa iglesia, ¿no? Era como que elevaba tu estatus religioso, saber que iba tal artista a esa iglesia. Pero bueno, no pasaba de ser un evento masivo, mucha gente, impersonal, no lograba conocer a nadie. Para empezar, no me interesaba. A los demás tampoco les interesaba conocerme a mí. Siempre me recibían diciendo, hermano, hermano, bienvenido. Ni siquiera su nombre sabía, ni ellos el mío. Y así fueron años.
Estoy hablando de años con esa dinámica. Ir una vez al mes cuando me daban ganas, los demás no porque estaba lejos, y llevando una idea de que la iglesia era simplemente un lugar donde alguien predicaba, tal vez había algunas sanidades, algunas alabanzas bonitas, y salía de ahí y a vivir mi vida como yo creía, sin hablar con nadie más y esperarme hasta que llegara otro evento para poder estar en contacto con la iglesia. Para mí esa era la visión de lo que era la iglesia. Cuando llego a la iglesia de Cristo y empiezo a estudiar la Biblia y empiezo a ver los detalles de cómo era la iglesia primitiva, me doy cuenta de que había algunas cosas que yo nunca había vivido, como hacer discípulos a otras personas, como bautizarlos. Para empezar, yo ni estaba bautizado, solamente había aceptado a Jesús en mi corazón como 20 veces, pero no sabía ni para qué servía el bautismo. Y después, lo que tampoco sabía para nada era esta parte que estamos hablando hoy, la parte de lo que se le llama el discipulado, ayudar a las personas a obedecer el mensaje de Jesús después de convertidos. Ese proceso de madurar, de acompañamiento al creyente, de estar con ellos y de tener siempre a alguien cercano que te ayudara, que te escuchara, con quien hablar de tu vida, con quien confesar incluso pecados, orar juntos. Eso, hermano, hermana, yo no lo conocía. Yo no sabía qué era. Y cuando empecé a descubrirlo aquí en la iglesia, hubo dos sentimientos. Por un lado, me quedé impresionado de ver que esto iba en serio. O sea, yo no llevaba un cristianismo en serio. Ese cristianismo dominguero cada 15 días o una vez al mes, y los demás días vivir como yo quería, eso no era ser cristiano precisamente. Pero por otro lado, también me dio miedo. Me dio miedo el tema de acercarme a personas, hablar de mi vida, que me conocieran, que yo los conociera. Era un terreno completamente nuevo para mí y me sentía hasta incómodo. Yo decía, no, pero es que esa no es la idea que yo tengo de cristianismo. Cristianismo es, hola hermano, bienvenido hermano, ¿qué tal hermano? Y ahí te ves, ahí me voy a mi casa y tú a tu casa y ahí nos vemos. Y ya no me interesa más. Y no, aquí no era así. Querían vivir las escrituras de unos a otros, los 52 mandatos del Nuevo Testamento que dicen unos a otros, ellos los querían vivir y eso a mí me impactó. Sin embargo, al entender eso precisamente, que el llamado de la Biblia es a tener cercanía unos con otros, como ves ahí en la pantalla, puedes ver algunos de estos pasajes unos a otros que están en la Biblia, ámense unos a otros, tolérense unos a otros, ayúdense unos a otros, confiésense unos a otros sus pecados, corríjanse unos a otros, anímense y más, son 52 aproximadamente. Bueno, eso yo no sabía qué era vivir eso, o sea, no lo conocía. Pero al momento de empezar a vivirlo, te das cuenta que el desafío constante de tener relaciones cercanas en la fe va a ser siempre la batalla con la naturaleza humana, la batalla con el orgullo y con la humildad. Esta batalla que no es ajena a nadie en el mundo, porque todos somos orgullosos de alguna manera, todos batallamos con el orgullo. Esta batalla llevámosla entonces ahora al terreno de las relaciones entre hermanos, entre creyentes, y es una batalla fuerte. De hecho, hay iglesias que han, y te lo digo porque he platicado con pastores de otras iglesias, han intentado implementar formas de discipulado en sus iglesias y han fracasado y han tenido que abandonar esa idea. Y recuerdo un pastor que una vez contratamos para unos cursos, que yo le platicaba cómo era el discipulado en la iglesia, la cercanía, que todos teníamos a alguien con quien hablar. Y él me decía, ¿cómo le hacen para eso? ¿Qué hicieron? Nosotros lo hemos intentado y hemos fracasado porque la gente termina mal, se pelean, tienen malas relaciones, no se ayudan. Y sí, es un reto. Es un reto muy, muy fuerte porque es parte de esta naturaleza humana orgullosa que no nos deja tener una buena relación con el prójimo. Algunos han optado, incluso creyentes, he escuchado también, muy liberales, que han optado por pensar, bueno,
La solución entonces, para no tener conflictos, es no aceptar ningún tipo de conexión ni autoridad, un tipo de anarquía, ¿no? Así como en el mundo se habla de la anarquía política, la anarquía social, incluso hay pensadores como Terence McKenna, uh, personas que manejan teorías de conspiración y teorías sociales, que dicen la autoridad es una mentira y una abominación. La autoridad te va a llevar a la ruina y no es real. Hay personas que están en contra de cualquier tipo de autoridad o de injerencia en tu vida de alguien más. Se cierran a eso. No quiero saber nada de eso. Es que en mi familia tuve una mala experiencia, es que en el mundo políticos y las autoridades y la opresión, y entonces en la iglesia no debe haber ningún tipo de injerencia en la vida de nadie. Y he conocido creyentes que quieren llevar como un tipo de anarquía, ¿no? De anarquía espiritual, de anarquía relacional. Pero si vemos a través de la historia humana, ¿qué aportaciones ha tenido la anarquía al progreso del mundo? Cero. La anarquía no lleva a ningún progreso. Y básicamente en todas las organizaciones, sea un país, sea un equipo de fútbol, un equipo de americano, de básquet, una empresa, un negocio, todas necesitan algún tipo de estructura, de organización. Todas necesitan algún tipo de responsable o de responsables. ¿Ven? Entonces, es algo bastante social y común tener organizaciones donde hay una estructura de ayuda. Y la iglesia, pues Dios también la planeó así, para que hubiera estas conexiones unos con otros, para que hubiera un liderazgo en la iglesia y no para que vivamos una anarquía. Conmigo nadie se mete, yo no me meto con nadie, no me interesa la vida de nadie y así déjenme, ¿no? Yo solo. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo viví ese tipo de cristianismo, ya lo conozco. Lo viví por años y la verdad que no, así como hablaba de la anarquía, así en mi vida espiritual no logré nada, pero nada, estaba peor que nunca. Cuando recién llegué aquí a esta iglesia, estaba mucho, mucho peor que antes. ¿Ves? Y todo el problema era eso, que pues yo no tenía nadie que me ayudara, yo no ayudaba a nadie, y entonces pues ahí me hacía bolas con mi vida como se me ocurría, pero después me di cuenta que no era el plan de Dios. Así es que vamos a hablar entonces de algunas áreas prácticas de cómo implementar la humildad en las relaciones dentro de la iglesia. ¿Okay? La primera parte es humildad en el discipulado. Recuerda qué es el discipulado, por si estás conectándote recién y no has escuchado estos términos. El discipulado se le llama, en términos de estudios bíblicos y teológicos, a esta segunda parte de la Gran Comisión. Incluso algunos piensan que el término involucra toda la Gran Comisión. El hacer discípulos de Jesús a otras personas, bautizarlos y enseñarles a obedecer. Esas tres cosas para muchos estudiosos es lo que se llama discipulado y forzosamente involucran relaciones cercanas entre las personas, amistad, confianza, cercanía. Esto no se puede lograr a distancia, alejados uno del otro, sin saber el nombre de nadie. No, eso no se puede. Necesitamos conectarnos y ese es el patrón que vemos en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo se implementa la humildad en el concepto del discipulado? Dice 2 Corintios 3:18, aquí lo vemos en pantalla. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Wow, esta es una gran escritura. La Biblia nos dice que el plan de Dios no es que seamos los mismos por 20 años de creyentes, exactamente los mismos, las mismas debilidades, las mismas fortalezas, las mismas ideas, la misma forma de pensar. No, ese no es el plan de Dios. Lo que Él quiere, de acuerdo a este pasaje, es que seamos transformados. ¿Transformados para parecernos a quién? Pues a Jesús, a imagen de Cristo.
Eso significa ser un cristiano de tiempo en la fe, un cristiano maduro. Básicamente es un cristiano que se parece más a Cristo que antes. Y es un proceso de ir perfeccionándonos a lo largo de los años, cada año cambiando un poco más en nuestro carácter, en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar, etcétera. Bueno, ¿cómo le hacemos para ser humildes en esas relaciones? Primero recordemos de quién somos discípulos. Somos discípulos de Jesús, no de los seres humanos. Es cierto que a veces en la iglesia decimos, no, es que mi discípulo, mi discípula, pero en términos teológicos, todos somos discípulos de Jesús y ninguno somos propiedad uno del otro. ¿Ok? Entonces esto es bien importante que lo entendamos. Si uno de nuestros discípulos llega a tener algún tipo de falla en su vida, de error, no podemos de ninguna manera tomarlo personal, porque al final es un discípulo de Jesús. Y yo también. Y somos propiedad de Cristo, no propiedad uno del otro. De esa manera nadie se va a enseñorear de nadie. Dos, el punto de partida es la apertura y la vulnerabilidad. Hay que recordar eso. Una buena relación de humildad en el discipulado requiere que seamos abiertos y vulnerables. Si yo quiero ayudar a un hermano, no voy a presentarme como el hombre perfecto que nunca falla y que nunca peca. No, tengo que ser real con mi vida para poder también ayudar a que esa persona abra su vida. Tres, debemos estar dispuestos a la retroalimentación. No podemos ser discípulos que otros nos quieren ayudar o corregir o recomendar algún cambio y no queremos escuchar. Ah, no, yo no quiero que nadie me diga nada de qué tengo que cambiar, porque yo soy el que debo ayudarlos. A mí nadie me dice que debo cambiar. No, eso no funciona, no es bíblico, es puro orgullo. Y cuatro, no camines en soledad, busca a otros. La verdadera humildad, al ser discípulos, es conectarse con otros, porque al hacer eso reconocemos que necesitamos a otros. El orgullo en el discipulado es aislarnos, es alejarnos, es no querer estar conectados con nadie. Tal vez eres así, hermano, hermana, que hoy me escuchas. Tal vez te gusta conectarte o venir solo a la iglesia, pero no te gusta la otra parte, acercarte con la gente, tener relaciones cercanas, que te digan qué hacer en tu vida o fallas que tienes, que te quieran corregir. Ay, no, eso no me gusta. Bueno, ¿a quién le gusta para empezar? A nadie le gusta, pero no lo hacemos porque nos guste o no, sino porque es el plan de Dios para ser transformados a imagen de Cristo, que nos ayudemos unos a otros. Entonces, todo lo que es contrario a estos puntos que te muestro, caen dentro de la clasificación de orgullo. Orgullo en el discipulado es precisamente lo contrario a lo que te acabo de mostrar en esta imagen. ¿Ok? Vamos a ver otra parte. El liderazgo. Sí, como les decía al inicio, el plan de Dios, el plan de Jesús para la iglesia, para su iglesia, es que existan roles de liderazgo, de servicio. Efesios 4 nos habla de eso, cuando nos afirma que era un plan de Dios que hubiera evangelistas, maestros, ancianos, roles de servicio, dones para servir a otros. Pero debemos recordar que también hay un llamado a la humildad. Marcos 9:33 dice, llegaron a Capernaum cuando yo estaba en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Mira, esto de andar viendo a ver quién es más que otro, no es nuevo. Los discípulos de Jesús lo experimentaron. ¿Por qué? Porque eran humanos, porque es bastante humano hacer eso. Somos orgullosos, somos competitivos, y aunque estemos en la esfera de lo sagrado, nos sale esa parte. Así que hermano, hermana, no te extrañes de que todo líder en la iglesia luche con el orgullo. Y a veces se revela de una forma escandalosa, ¿no? Puedes ver un hermano que es bastante sencillo y tranquilo, de repente le dan una responsabilidad en la iglesia
de un día para otro ya es líder de un grupo pequeño o líder de un ministerio o líder de algo y ¡boom! De repente se le sube y ya se cree acá el apóstol de Jesucristo y ya da órdenes y dices, ¿qué pasó? Pero si ayer eras diferente y ahora ya eres el jefe, es puro orgullo. Todos luchamos con orgullo. Entonces, ¿cuál es el llamado para los que somos líderes en la iglesia? ¿Cómo podemos expresar humildad en el liderazgo? Número uno, para empezar, es cuidar nuestros motivos. Toda la clave de el éxito en el liderazgo está en la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La respuesta a esta pregunta te va a dar la pauta para que tú realmente averigües si estás siendo humilde o no. Segundo, acepta el ser un siervo, no un jefe. El llamado de Jesús, incluso lo vemos aquí en Marcos 9, es ser el servidor de todos y el último de todos, no el primero. Cuando recibes un liderazgo no es para sacar todos tus complejos de inferioridad y sentirte superior a los demás. No, es para ser un siervo, es para servir. Si no, no tiene sentido ser un líder en la iglesia. 3, sé accesible, no inalcanzable. Un líder necesita estar al alcance de las ovejas, de los miembros de la iglesia. No puede ser alguien lejano por allá con guaruras que nadie se le puede acercar. No, ese no puede ser un líder cristiano. Necesita ser cercano a la gente. 4, aprende de otros líderes. Este es otro aspecto de la humildad en el liderazgo. Un líder necesita aprender de otros líderes. No pensar que sabe todo y que ya sabe qué hacer y que lo hace mejor que todos. No, eso es terrible, eso es puro orgullo. Todos los líderes necesitamos aprender de otros líderes. Por eso son importantes los congresos de líderes o las reuniones de líderes, porque ahí es a donde aprendemos de otros. Y si nos resistimos a participar en esos eventos, todo se resume en puro orgullo. Y quinto, dirige con el ejemplo. La mejor forma de poder inspirar a otros es siendo un ejemplo en las áreas precisamente que vas a llamar a los demás a moverse o a cambiar. Es que para todos los que somos líderes en la iglesia, que tenemos algún rol, desde ser un líder del ministerio de decanes, del ministerio de Santa Cena, hasta dirigir una iglesia casa, un sector, un ministro, un pastor, todos estamos llamados a ser los últimos de todos, a ser los servidores de los demás, a ser humildes. Así que hermano, hermana, comparémonos con esta tabla y pues busquemos si en nuestras vidas realmente estamos siendo humildes o no. Y es importante hacer cambios. Yo he tenido que enfrentar estas cosas porque mi naturaleza es ser orgulloso. Y como líder ha habido muchas ocasiones que he tenido que enfrentar este pecado del orgullo, pedir perdón, arrepentirme, cambiar una actitud, cambiar una forma de pensar, porque es un proceso de años que vas cambiando, te vas dando cuenta, salen cosas que dices que no estuvieron bien y parece que nunca tiene fin, pero lo importante es mantener ese corazón suave de aceptar que ser líder es ser un siervo y eso me va a llevar a seguir haciendo cambios, ¿ok? Pero también para terminar hay otra parte de la humildad dentro del esquema de la estructura de la iglesia o del plan de Jesús para la iglesia. No todos somos líderes, pero todos sí somos seguidores. De alguna otra forma, tenemos algún líder a quien tal vez estamos siguiendo, porque es nuestro líder de ministerio, nuestro líder de región, nuestro líder de iglesia. Yo, aunque soy un ministro de años y estoy a cargo de esta región con mi esposa, pues también tengo un supervisor, un jefe a quien tengo que dar cuentas, tengo los ancianos de la iglesia que también tengo que dar cuentas, tengo el grupo de liderazgo de la región a que también le tengo que dar cuentas. Ah, todos somos seguidores también, no nos escapamos. Entonces, ¿cómo se ve esto para un seguidor? Hebreos 3:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría
y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Eso fue la NBI. Ahora mira cómo dice la Biblia textual, más apegada al griego original. Dejaos persuadir por los que os dirigen y sed dóciles. Fíjate bien, una traducción dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse. Y hasta suena como impositivo, ¿no? Para toda la mentalidad hoy posmoderna, esto suena como, no, eso es autoritarismo, eso es terrible y está muy mal. Bueno, el griego original dice, dejaos persuadir y sed dóciles. Entonces, el concepto de obedecer y seguir es tener una actitud humilde como seguidores, de dejarnos persuadir por quienes nos dirigen. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, aquí hay unas claves. Primero, con respeto y aprecio. Respeto y aprecio. Hermanos, hermanas, necesitamos respetar a nuestros líderes. Ah, y hay que tener mucho cuidado incluso con nuestro equipaje emocional que ya traemos del mundo. Por ejemplo, si traemos un problema con la autoridad de toda nuestra vida y llegamos a la iglesia y nos presentan, mira, él va a ser tu líder de iglesia casa. Esa palabra líder, estoy traumado con eso. No, ya llego con las uñas de fuera. Cuidado. Eso es mucho más humano, es más mundano, cuando la Biblia nos llama a respetar y apreciar, pues a quienes nos dirigen, porque están haciendo un servicio por nosotros. Número 2, imita lo bueno. Imita lo bueno. Pero mi líder no tiene nada de bueno, es que no lo conoces. No, sí tiene algo de bueno. Por eso está ahí, por eso está sirviendo en ese ministerio. Sí tiene algo de bueno. Y la idea es primero entender que cualquier líder no es Jesucristo, no es perfecto. Todos los que dirigimos somos humanos, fallamos, nos equivocamos, a veces decimos tonterías y tenemos que cambiar también igual que tú. Pero tenemos más responsabilidad que tú delante de Dios y se nos va a pedir cuentas de eso un día. Y de esa tú te vas a librar porque a ti no se te va a pedir cuentas, sino a nosotros. Pero el punto es, hay algo bueno que puedes aprender de tu líder. Imítalo. Identifica esas áreas que tal vez en ti son debilidades y en tu líder son fortalezas y proponte imitarlas para dar un paso más en tu fe. El día de mañana llegará otro líder con otras fortalezas y podrás imitarlas. Y otro discipulador y otro hermano. Y entonces, si tenemos esa mentalidad, imagínate cuánto podemos crecer aprendiendo lo mejor de otros. 3, déjate persuadir. Déjate persuadir, ¿ok? Esto habla de nuestra actitud como seguidores. Si llegamos a, como les decía, predispuestos en una actitud de anarquista, de revolucionario, de a mí la autoridad no me entra y yo no me voy a dejar y a mí nadie me dirige, ya todo va a ser un desastre. El plan de Jesús no se va a cumplir en esa parte de tu vida, pero es por orgullo. Por eso les decía, todo ese equipaje emocional que traemos del pasado, hay que dejarlo en manos de Dios o hay que recibir ayuda profesional, incluso si es necesario, porque debemos tener cuidado de no terminar pecando unos contra otros por mantener una actitud orgullosa hacia quienes nos dirigen, solo porque nos dirigen, solo porque están ahí. ¿Ok? 4, condúcete con sinceridad. Condúcete con sinceridad. Nuestros líderes en la iglesia no están para que les agrademos en todo y les caigamos bien en todo. Y a mí personalmente, te lo digo honestamente, no me gusta estar cerca de personas que detecto que quieren solo agradarme estar cerca de mí para, no sé, algún beneficio después. Y no, no, no. Yo quiero estar con gente sincera. Quiero rodearme de gente sincera. Gente que eh, me puede decir necesidades que tengo y errores que cometí rápido para cambiar. Gente que me puede ayudar cuando yo también necesito ayuda. Y gente que también va a escuchar lo que yo le tengo que decir,
Sinceridad. Necesitamos conducirnos con sinceridad unos con otros. En nuestras relaciones con el liderazgo, sea de iglesia, casa, de sector, de ministerio, sé sincero, sé genuino, sé genuina. Habla de corazón, ¿ok? Y ayuda si tienes que ayudar a tus líderes, porque también son discípulos como tú y te necesitan. Así que es la parte de la humildad con los seguidores. Así que hermanos, pues esta fue la lección de esta noche. ¿Cómo se ve la humildad en la iglesia? Y nos puede dar para sacar un montón de escrituras, pero obviamente por el tiempo no tenemos más. Pero ya tienes como una guía para poder ir implementando la humildad en cada área de la vida de iglesia. Voy a parar grabación entonces.